¿Alguna vez te has preguntado quién fue la mente brillante que, siendo apenas un adolescente, inventó la primera calculadora mecánica? ¿O quién sentó las bases de la teoría de la probabilidad mientras jugaba a los dados? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la increíble vida de un genio universal, Blaise Pascal, un hombre cuya curiosidad no conocía límites, llevándolo desde las cimas de la ciencia hasta las profundidades de la fe. Acompáñame en este recorrido por la vida y obra de una de las mentes más fascinantes de la historia. Blaise Pascal nació un 19 de junio de 1623 en Clermont-Ferrand, Francia. Desde muy pequeño, mostró una inteligencia fuera de lo común. Su padre, Étienne Pascal, un respetado matemático y recaudador de impuestos, decidió educarlo en casa, temiendo que un exceso de estudio pudiera afectar su delicada salud. Curiosamente, le prohibió estudiar matemáticas hasta los 15 años, para que se concentrara primero en las lenguas clásicas como el latín y el griego. Pero ¿cómo se le pone barreras a un genio? El joven Blaise, movido por una curiosidad insaciable, comenzó a investigar la geometría por su cuenta, a escondidas. A los 12 años, sin haber leído ningún libro sobre el tema, redescubrió por sí solo las primeras 32 proposiciones de Euclides. Imagina la sorpresa de su padre al encontrarlo dibujando figuras geométricas en el suelo y demostrando que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos ángulos rectos. Ante tal evidencia de talento, Étienne no tuvo más remedio que ceder y le entregó una copia de los Elementos de Euclides. A partir de ese momento, el mundo de las matemáticas se abrió para Pascal y él no lo desaprovecharía. Con solo 16 años, el joven prodigio escribió un breve ensayo sobre las secciones cónicas tan brillante que el gran filósofo y matemático René Descartes, al leerlo, llegó a pensar que era obra de su padre y no de un adolescente. Este trabajo, conocido como el Teorema de Pascal, sentó una de las bases de la geometría proyectiva. Pero su ingenio no se detuvo en la teoría. Viendo las dificultades que su padre enfrentaba día tras día sumando y restando interminables columnas de números en su trabajo como recaudador de impuestos, Pascal decidió crear una solución. Después de años de trabajo y más de 50 prototipos, a los 19 años presentó al mundo la Pascalina, considerada la primera calculadora mecánica de la historia. Esta máquina, con un complejo sistema de engranajes y ruedas, podía realizar sumas y restas de forma automática. Aunque era un invento revolucionario, su alto costo y complejidad la hicieron poco práctica para el uso general, pero demostró la increíble capacidad de Pascal para unir la teoría abstracta con la aplicación práctica. La curiosidad de Pascal pronto lo llevó a explorar el campo de la física. Inspirado por los experimentos de Evangelista Torricelli sobre la presión atmosférica y el vacío, Pascal se propuso demostrar que la presión del aire disminuía con la altitud. Para ello, organizó un experimento que pasaría a la historia. En 1648, le pidió a su cuñado que subiera a la cima del Puy de Dôme, una montaña cercana a Clermont, con un barómetro de mercurio. Al mismo tiempo, otro barómetro idéntico se mantenía en la base de la montaña. El resultado fue contundente. El nivel de mercurio en la cima era significativamente más bajo, probando que la columna de aire que presionaba sobre él era menor. Este experimento no solo confirmó la existencia del vacío, un concepto muy debatido en la época, sino que también le permitió formular el principio de Pascal. Este principio fundamental en la hidrostática establece que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Es el principio que hoy en día hace funcionar los frenos hidráulicos de nuestros coches, las prensas hidráulicas y los elevadores. Una vez más, Pascal transformaba la ciencia y la ingeniería. Pero la vida de Pascal no fue solo ciencia. Un episodio aparentemente trivial cambiaría su enfoque intelectual para siempre. Un amigo suyo, el caballero de Méré, un apasionado jugador, le planteó un problema sobre los juegos de azar. ¿Cómo repartir las apuestas de manera justa si una partida de dados se interrumpe antes de terminar? Este problema, aparentemente simple, no tenía una solución clara en la matemática de la época.
Pascal comenzó a cartearse con otro gigante de las matemáticas, Pierre de Fermat, para resolver el enigma. Juntos, a través de su correspondencia, sentaron las bases de lo que hoy conocemos como la teoría de la probabilidad. Desarrollaron métodos para calcular las posibilidades de que ocurran ciertos eventos, un campo de estudio que hoy es fundamental en la estadística, la economía, la ciencia y hasta en nuestra vida cotidiana, desde el pronóstico del tiempo hasta los seguros. De un problema de jugadores, Pascal y Fermat crearon una nueva y poderosa rama de las matemáticas. Durante este periodo, también desarrolló el famoso triángulo de Pascal, una disposición numérica que, aunque conocida anteriormente en otras culturas, Pascal exploró en profundidad, mostrando sus increíbles propiedades y su relación con los coeficientes binomiales y la probabilidad. A pesar de sus enormes éxitos científicos, la vida de Pascal dio un giro drástico y profundo. Siempre había tenido una salud frágil y un interés por la religión, pero una noche de noviembre de 1654 experimentó una intensa visión religiosa que lo marcó para siempre. Pascal describió esta experiencia mística en un pequeño pergamino que cosió en el forro de su chaqueta y que llevó consigo hasta su muerte, conocido como el Memorial. A partir de ese momento, decidió dedicar gran parte de su energía a la filosofía y la teología. Se retiró a la abadía de Port Royal, un centro del jansenismo, un movimiento de reforma católica con el que simpatizaba. Allí comenzó a escribir su gran obra apologética en defensa del cristianismo, que lamentablemente quedó inconclusa debido a su muerte prematura. Estos fragmentos fueron recopilados y publicados póstumamente bajo el título de Pensamientos. En los Pensamientos, encontramos a un Pascal profundo y existencial que explora la condición humana, la miseria del hombre sin Dios y la grandeza del hombre con Dios. Es aquí donde desarrolla uno de sus argumentos más famosos, la apuesta de Pascal. De forma muy resumida, Pascal argumenta que, dado que la razón no puede probar ni refutar la existencia de Dios, una persona racional debería apostar a que Dios existe. Si acierta, la ganancia es infinita, la vida eterna. Y si se equivoca, la pérdida es finita, una vida de piedad. En cambio, si apuesta a que Dios no existe y se equivoca, la pérdida es infinita. No es una prueba de la existencia de Dios, sino un argumento pragmático sobre cómo vivir ante la incertidumbre. También nos dejó frases inmortales como «El corazón tiene razones que la razón no conoce», subrayando que la fe y la intuición juegan un papel tan importante como la lógica en la vida humana. Durante este periodo también escribió las Cartas Provinciales, una serie de 18 cartas publicadas anónimamente en las que defendía a su amigo jansenista Antoine Arnauld y criticaba con una ironía mordaz y una prosa brillante la moral laxa de algunos de sus oponentes jesuitas. Estas cartas no solo fueron una obra maestra de la teología polémica, sino que también son consideradas una cumbre de la literatura francesa por su claridad, elegancia y fuerza argumental. Voltaire llegó a decir que eran el nacimiento de la prosa francesa moderna. La salud de Blaise Pascal, siempre delicada, empeoró progresivamente. Sufrió dolores crónicos durante gran parte de su vida, y en sus últimos años, su enfermedad se volvió insoportable. A pesar de su sufrimiento, mantuvo su fe y dedicó sus últimos días a la caridad, llegando a vender sus posesiones para ayudar a los pobres. Finalmente, Blaise Pascal murió en París el 19 de agosto de 1662, con tan solo 39 años. Su autopsia reveló graves problemas en su estómago y abdomen, así como una lesión en el cerebro. La herencia de Pascal es inmensa y abarca campos increíblemente diversos. En matemáticas nos dejó el teorema de Pascal, la teoría de la probabilidad y el triángulo aritmético. En física, el principio que lleva su nombre y que es la base de la hidráulica. Como inventor, la primera calculadora. Como escritor, una de las prosas más influyentes en lengua francesa. Y como filósofo, una profunda reflexión sobre la fe, la razón y la condición humana que sigue resonando con fuerza en nuestros días. Pascal fue un hombre que vivió entre dos mundos, el de la lógica rigurosa de la ciencia y el de la fe apasionada del espíritu.
Nos demostró que la curiosidad y el intelecto pueden llevarnos a descubrir los secretos del universo físico, pero que hay preguntas más profundas sobre el sentido de la vida que quizás solo el corazón puede responder. Un verdadero gigante del pensamiento, cuya luz, a pesar de su corta vida, sigue iluminándonos siglos después. Espero que hayas disfrutado de este viaje por la vida de Blaise Pascal, tanto como yo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, compartirlo y por supuesto suscribirte al canal para no perderte más historias fascinantes como esta. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.